3B, 3C y esta por aquí que es bueno, esta es la misma, es la 3B, donde esencialmente lo que tienen son distintos materiales. Em, entonces, como les dijo Nico anteriormente, eh, lo que decidimos hacer en esta etapa del práctico fue proveerles de la geometría inicial del problema, en parte para facilitarles el trabajo y evitar el sufrimiento que tuvieron en el práctico anterior, o sea, ya suficiente con eso. Y por otra parte, como decía Alejo, queríamos que todos tengan la misma geometría para después poder hacer una comparación y una discusión objetiva de los resultados que vaya teniendo cada uno. Em, entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿en qué consiste esto? Esto tiene dos partes. Esta primera parte, que es el TP6, que no me alejo, es la modelación estática de la presa. O sea, ustedes van a tener que hacer las secuencias constructivas, van a tener que evaluar desplazamientos por esa secuencia constructiva y también la configuración después cuando se hace el llenado, digamos. Y en una segunda instancia, que va a ser el TP7, lo que van a hacer es someter esa presa a un análisis dinámico con un sismo o un registro que nosotros le vamos a proveer. Em, bueno, aquí está una de algunas recomendaciones que se dan para el modelado. Eh, una de ellas es que tengan cuidado con la malla. Eh, Alejo después se va a meter un poco más en detalle, pero Nico les puede explicar esto, que él lo estudió bien en detalle cuando hicimos los modelos dinámicos. Eh, el tamaño del elemento que ustedes adopten les va a gobernar la frecuencia máxima del sismo que pueden transmitir a través del sólido, digamos. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente para las estructuras civiles, el rango de frecuencias que se interesa transmitir varían desde hertz muy bajos, desde cercanos a cero, digamos, hasta 10 hertz. Entonces ustedes tienen que tener el tamaño de elementos adecuado para transmitir esa frecuencia. Sí, Eh, además el tamaño del elemento condiciona el paso de tiempo de cálculo que utilizás para integrar el registro sísmico. Cuanto más chico el tamaño del elemento, más chico el paso de tiempo que hay que usar. O sea, es un juego entre dos cosas, ¿no? Eh, exacto, así que eso. exacto. De todas formas, me parece que eso lo de las frecuencias que filtra se va a ver, lo va a dar Alejo en alguna de las clases siguientes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, ok. Lo va a dar, por ahí nosotros podríamos proveerle ahora un rango bueno, en realidad podrían arrancar perfectamente con el práctico y después remallarlo para cumplir eso, digamos, no es gran cosa. Sí, Eh, igual para la parte estática, me parece que será lo que tenga que ser. Y después para la parte dinámica sí, se pueden trabaja remallarlo y aparte. volver a correr todo, no hay problema. Eh, Otra de las recomendaciones es que usen capas de entre 10 y 15 metros de altura. Fíjense, acá justamente o sea, se muestra lo que tendrían que tratar de evitar, digamos, porque ustedes tienen esto que es más o menos 130 metros y fíjense, cuando vean la tesis de Benito, eh, por ejemplo, se activa primero este volumen, después se activa este volumen y después se activa este todo junto. Y en realidad, como explicó Alejo en la clase teórica, o sea, esto se va construyendo por capas, digamos. Generalmente son capas de medio metro o de esa magnitud, digamos, que la van compactando. Entonces, si ustedes quieren modelar asentamientos
realistas. Mientras van construyendo la presa, tienen que tratar de considerar capas que no sean tan altas como esta, porque fíjense que esto es más o menos 50 metros que lo están activando de una. Eh, ¿Y eso por qué, o sea, por qué es importante? Porque si ustedes tienen un cliente que está interesado en construir esta presa, lo primero que le va a decir el cliente es cuánto material adicional voy a tener que colocar, o sea, qué tanto material adicional me va a significar la compresión o sí, los asentamientos que se van produciendo a medida que voy construyendo la presa. Entonces, cuanto más chica sea la altura de la capa, mejor ustedes van a poder tener en cuenta eso. Por otra parte, por ejemplo, si en este caso no es tan importante, pero si ustedes quieren evaluar los esfuerzos sobre el núcleo, no es lo mismo activar todo este volumen en una sola etapa y colgar todo ese volumen a este material que ir haciéndolo por etapas. Eso también es algo para que lo tengan en mente. En definitiva, hay razones por las cuales hay que construir esto por capas que no sean demasiado grandes. Y la otra es que usen un material diferente en el coronamiento. Y cuando dice diferente, se refiere esto en realidad está más enfocado a la parte dinámica, que es este material de acá arriba generalmente es material que está cercano a la cresta, muy bien compactado, tiene presiones de confinamiento muy bajas. Entonces ustedes ya saben que si un material está muy denso y tiene presiones bajas de confinamiento, es un material que va a tender a dilatar cuando lo sometan a corte. Entonces es bastante importante eso en la parte dinámica porque si no ponen la dilatancia a ese material, probablemente salga volando o probablemente le dé asentamientos excesivos. Así que a eso se refería con usar un material distinto. Es decir, la rigidez probablemente sea la misma, el ángulo de fricción máximo capaz es el mismo, pero va a tener un ángulo de dilatancia que el resto no. Che, Eh, Mauro, sí. paso a responder, a leer una serie de preguntas que están saliendo del chat. Dice, una consulta, hay un límite del tamaño de la malla, el cual debe ser necesario para no alargar el tiempo. Más fino puede durar más tiempo y puede tardar mucho para presentar los resultados. Eso ya lo van a, me parece que no, se están adelantando un poco. Eh, el tema de la parte dinámica y cómo los criterios para elegir el delta T y cómo se construye todo eso, se lo va a ver en las clases subsiguientes. Me parece que ahora estaría bueno enfocarnos en el tema de la parte estática, que hay que todavía tenemos que hacer toda la simulación del, del recrecimiento de la presa, ¿no? Así que no se adelanten Eso, tanto. eso lo vamos a ver después. O sea, Sí, o sea, tengan en mente que es algo que van a tener que prestar atención y sí. diseñarlo eventualmente, ¿no? Sí, por el momento solamente nos vamos a enfocar en el enriquecimiento de la presa. Después Andrés dice, según le entendí a Alejo, el límite inferior del modelo incide mucho en la convergencia del modelo. Sí, incide no en la convergencia, en los resultados del modelo y eso ya lo vamos a ver más adelante también. Alejo les va a hablar bastante de eso. Después Hilton pregunta, ¿hay necesidad de simular el flujo transitorio? Porque hay materiales con diferentes permeabilidades, lo cual puede dar algunos problemas numéricos. Eso es cierto, el solver de Plaxis no es bueno de flujo. Eh, y eso, el tema del flujo transitorio, me parece que lo vamos a tener que ir viendo en función del tiempo que tengamos. Creería que el objetivo del curso es que lleguemos a hacer la parte de dinámica y si el flujo transitorio nos ocupa demasiado tiempo, sería mejor dejarlo a un lado. No sé qué opinas vos, Mauro. Sí, 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 ¿no? definitivamente.
definitivamente. Así que por el momento me parece que lo hemos dejado un poco a un lado. De última, si tenemos tiempo, vamos hacia ello. Sí. Sergio De Carboni hecho, dice, sí, perdón. de hecho, en este caso, como la cara de concreto está de este lado, o sea, el agua, en definitiva, termina siendo una carga, o sea, una carga externa que aumenta el estado de tensión efectiva dentro de la presa, digamos. Por lo tanto, el flujo transitorio que puedan llegar a tener por aquí abajo no debería ser tan importante. Digamos. La presa va a estar seca y van a tener la carga de agua apoyándose sobre la cara de concreto. Es cierto que cuando se evalúa en la parte dinámica, algunas personas piden que se considere el agua como un sólido, digamos, y se estudie la interacción. Pero bueno, eso va a estar un poco afuera del alcance de esta modelación que podemos hacer nosotros, digamos. Los resultados no son tan distintos. O sea, esto no está tan errado. Si a alguno les interesa, le podemos pasar algunas referencias para que lo lean y lo investiguen un poquito más por su cuenta, digamos. Después, Sergio pregunta, en realidad el tamaño del elemento debe tomar en cuenta la longitud de onda de la señal sísmica. Entonces, ¿cómo puedo uno mayor sin conocer el sismo que se va a utilizar? Eh, en realidad no se puede. Sí, en Eh, realidad lo que le decía yo es que tengan en mente que van a intentar transmitir un máximo de 10 Hz. O claro. sea, el... Incluso eso, incluso para obras geotécnicas puede ser un poco menos, 5 Hz. O sea, eso es Exacto, como un máximo de, exacto. de frecuencia. Todo todo lo que está por arriba de 5 Hz es filtrado por la propia rigidez de de la presa. Así que, pero eso ya se lo va a ver más adelante, así que Exacto. no O sea, no se haga problema. a lo que iba es que cuando mallen su modelo, que no les quede un elemento gigante como este. O Claro. sea, tengan en mente que van a tener que usar algo razonable, digamos. Eh, Em, Finalmente, hay una pregunta más, dice Brian, ¿qué valor de ángulo de dilatancia es recomendable para el material de la corona? Me parece que eso va relacionado a sí, lo que vos has dicho. sí. Eso, si no está especificado en Benito, bueno, ahora voy a tratar de responder eso. Dejame un cachito. Hay otra pregunta o sigo mientras al Plaxis y ahora vuelvo con eso? No. Sí, bueno, acaba de salir una más y dice, ¿simulamos el efecto de la compactación? Sí, hay que simular el efecto de la compactación como mostró Alejo Exacto. en las clases. Y Sergio vuelve a preguntar, dice, en este caso puede no ser problema por la facilidad del mallar con el Plaxis, pero con el FLAC es una historia muy diferente. Sí, qué sé yo. La Sí. verdad que mucha experiencia en FLAC no tenemos, pero no parecía tan difícil el mallar. El Así que, mallado, capaz, sí, puede llegar a ser por este tema de la fundación, pero a fines del práctico, o sea, la fundación está simplificada. sí. Es un solo estrato. Entonces, paso un cachito al Plaxis. Este archivo que ven acá, TP6, o sea, ya tiene la geometría del problema cargado. Bueno, como les decía, es un punto de partida para todos. Lo que van a tener que hacer acá, o sea, el modelo lo van a tener que arrancar de cero, por supuesto. Tengan en cuenta que esta presa no tiene la discretización de las capas de 10 a 15 metros que habíamos recomendado. Así que eso es algo que ustedes van a tener que decidir y eventualmente modelarlo. Em, entonces, esto ya tienen, empiecen a trabajar en este archivo, digamos. Por otra parte, en la tesis de Benito eh, van a encontrar, bueno, la verdad la tesis está muy completa, les recomiendo que la lean toda, pasa que es un poco larga. Voy a pasar a esto, digamos. Aquí ustedes tienen
las especificaciones del modelo constitutivo HS-Small para los materiales de la presa. Fíjense que la presa tenía 4 materiales, entonces tienen los 4 sets de parámetros, y después aquí tienen todas las unidades de la fundación que, bueno, seguramente vamos a adoptar una de ellas. Eh, Fíjense que o sea, el contraste que hay entre los módulos de Young de una fundación con el del material de la presa son 3 órdenes de magnitud o algo así. Por lo tanto, nosotros les vamos a decir, o adopten ustedes como quieran, un valor representativo del módulo de Young y ya. Nico, ¿qué opinión tenés sobre eso? Sí, la verdad que con la diferencia de rigideces que hay entre el material de la presa y la fundación, que adopten 1 millón, 2 millones, no creo Sí, que haga la diferencia. eh, Igual eso, todo eso cuando llegue a la presa me parece que se va a filtrar, pero bueno, lo veremos. déjame sacar ya esa duda. Eh, por ahí ponía. Eventualmente si alguno tiene ganas de hacer los layers, las capas de estos materiales, Sí, si está con ganas, lo puede hacer también, ¿no? Pero no es necesario. yo le diría que adopten el conglomerado y ya. O sea, fíjense que está caracterizado con un morculón, pero tiene una cohesión tan alta que probablemente ese material nunca, o sea, siempre Nunca se falla. mantiene en el como elástico. Eh, y bueno, y aquí tienen los materiales de Hardening Soil. Hay un comentario que les quiero hacer para que lo tengan en mente. Si ustedes se acuerdan, o si no, repásenlo un cachito. Hardening Soil Small tiene la virtud de que considera, o sea, cuando el material se somete a carga y luego se revierte la carga, o sea, se descarga y se vuelve a cargar, el material tiene esa capacidad de considerar la degradación, por así decirla, del módulo de rigidez. eh, de forma tal que cuando ustedes están propagando una onda a través del medio, eso me estoy adelantando, pero es para que lo tengan en mente, el material tiene esa capacidad para hacerlo automáticamente, o sea, no tienen que hacer nada al respecto. ¿Por qué le digo esto? Porque acá ustedes tienen el material que es HS Small, y si miran este otro paper, en el cual Sergio es autor, se recomienda un set de parámetros, perdón, un set de parámetros que van a ver que es muy similar a lo que ven en HS-Small o HS, y dice que cuando se hicieron los análisis sísmicos, los valores de rigidez se multiplicaron por 2. Esto se hace porque no o sea, en FLAC no está utilizando el HS-Small, digamos. Entonces se tiene en cuenta eso de forma artificial, por así decirlo. Em, ¿Algún otro comentario? Ah, sí. Acá en la tesis de Benito van a ver algunas etapas de construcción que las pueden tomar como referencia. Fíjense que acá se está, en primer lugar, construyendo este volumen, después se construye este otro, y después se construye esto todo junto. Yo lo que les decía es que traten de discretizar esto. Por ahí pueden, este primer volumen lo dividen en tres, este lo dividen en tres, y después acá el recrecimiento lo van haciendo de a capas de 10 o 15 metros. Fíjense lo que ustedes quieran, digamos, eso ya es una cuestión más de diseño del modelo de que lo que está bien o está mal, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no. Eh, Em, Voy a tratar de responder la pregunta de Hilton. Eh, ¿Te ¿Cuál? acordás?
¿Qué pregunta? ¿Qué ángulo de dilatancia consideramos? Ah, Brian. Sí. Brian, perdón. ¿Te acordás si Alejo dio Bolton? ¿Explicó Bolton? ¿Te acordás? Creo que sí, en la primera o en la segunda clase. Y si Ok, no, estoy seguro que lo explico en el curso pasado. ok. Para los ángulos de dilatancia pueden usar varios criterios, digamos. Uno de ellos es Bolton, donde ustedes tienen, o sea, ustedes saben que el ángulo de fricción a volumen constante eh, está en el orden de 30 a 32 grados, 33 grados, no sé cómo es, no está muy lejos de eso. Cuando nosotros tenemos ángulos de fricciones mayores a esos, es porque entra en juego el efecto de la dilatancia. Y la dilatancia, o sea, el ángulo de dilatancia depende de la presión de confinamiento y de la densidad relativa al material. Entonces, eh, volviendo un cachito acá, ustedes tienen este material de acá arriba, que es el material de la zona 3B. Material de la zona 3B tiene un ángulo de fricción de 43 grados. Podrían considerar el ángulo de latancia algo así como 5 o 6 grados. Eh, o un poquito más inclusive. Hay que tener cuidado de no irse del otro lado. Eh, si no es Bolton, pueden fijarse algún otro criterio que Alejo también mostró, que por ahí aplica un poco mejor para enrocados, que es el criterio de LEPS. Eh, LEPS lo que les dice es, creo que de hecho en este paper está explicado, bueno, muy similar a LEPS, sí, es LEPS. Les dice cómo varía el ángulo de fricción en función de la presión de confinamiento. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es fijarse para la presión de confinamiento que tienen acá arriba, que va a ser bastante bajo, cuánto es la diferencia entre el phi y el phi cero, digamos. La diferencia entre el phi y el phi cero es el ángulo de dilatancia. Phi cero en este caso va a ser los 43 grados que están ahí. Em, bueno, eso sería. Hay una pregunta de Andrés que simplemente para dejar el registro y para que todos se enteren. Dice, no recuerdo si lo dijeron ya, pero eso quiere decir que es responsabilidad nuestra proponer una secuencia constructiva. Y la respuesta, como dijo Nacho, es sí. Ustedes tienen que proponer la secuencia constructiva. Recuerden hacer todo el proceso de compactación, eh, todo como lo explicó Alejo en la clase. Así que... Eso sí, va a ser, creo que es lo principal de este práctico, la parte estática, por lo menos, ¿no? Así que sí. Me parece que estaría bueno que antes que inicien esto, péguenle una leída, por favor, a la tesis, o aunque sea el artículo de- que está adjunto como material complementario del práctico, péguenlo la leída, no lleva mucho tiempo, en media hora le pego una leída rápida. Son cosas con las que ustedes ya están bastante familiarizados. Eh, y nada, si me parece que ya pueden empezar a trabajar, si los que quieran, los que tengan ganas de leer, lo pueden leer y después ven. Y después más adelante nos piden la BM. Si alguno quiere seguir trabajando por hoy en el práctico anterior como para finalizarlo, también lo puede hacer. No sé, como quedan liberados a que cada uno decida su propio destino. Así que corto la grabación y ¿hay algo más que agregar, Mauro? ¿O Nacho? ¿O Felipe? Eh, Ah, no, Felipe se fue. por mí no, seguramente van a tener varias dudas. Estamos libres para responder ahora o por mail, cuando ustedes gusten. Sí, estamos aquí, así que nos dicen, paro de grabar.